favorita. O simplemente está trabajando o estudiando hasta muy tarde. Y en eso se centró en cuestión. Carol Aguilar, por favor, adelante. Ok, gracias, Raúl. Perfecto. Bien, buenas tardes con todos. Gracias también por la presentación y, por supuesto, por la invitación para estar presentes el día de hoy en este evento. El tema que vamos a tratar el día de hoy, les voy a compartir mi pantalla para las personas que estén presentes y me confirman, por favor, si logran visualizarlo. Ok. Ana. ¿Sí se visualiza, cierto? Ok, Adelante. muchas gracias. Gracias. Pues bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy interesante y trata sobre la cultura de seguridad y liderazgo humano en la pequeña minería y las claves para que sea esta una transición formal y sostenible. Me parece un tema súper importante porque tenemos, si bien es cierto, el sector minero es algo que también contribuye aquí en el Perú, no todas las minerías están con todos los estándares y algunos sí necesitan llegar a la formalidad para que inclusive puedan mejorar no solamente en la parte de seguridad, sino también en la parte de productividad y oportunidades que se les puede presentar. ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia? Pues vamos a explicar un poquito de qué es construir una cultura de seguridad en la pequeña minería y también... Hay algún motivo que se me está... Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Vamos a identificar también el rol del liderazgo humano como un factor estratégico para que se pueda conseguir esta formalización y vamos a hablar de algunas herramientas. ¿Por qué es importante hablar de cultura de seguridad? Cuando estamos en una empresa, casi siempre hablamos sobre el tema de productividad. Pero ¿cómo una empresa es productiva? No solamente por las máquinas, sino también por el capital humano, por las personas que están dentro de la organización. Y si tú no cuidas a esas personas, si no le brindas las herramientas necesarias o tienes los procedimientos o estándares, pues probablemente estas personas pueden sufrir algún tipo de incidente o accidente, que también puede ocasionarte pérdidas dentro de la producción o paradas inclusive en el lugar de trabajo. Y si es que es algo muy grave, puede ser que se pierda inclusive una vida. Entonces, a veces hablamos de productividad y seguridad y es como que en medio encontramos una barrera, ¿no? Pero tenemos que ver la manera en que esta productividad y seguridad vayan de la mano. Y más adelante vamos a ver algunos beneficios de cuáles son los beneficios que se le da a la organización cuando implementan estos sistemas de seguridad. Y lo vamos a hacer súper sencillo, porque hay mucha normativa, mucha información que se puede compartir, pero el día de hoy vamos a hablar de los conceptos generales y fundamentales para que podamos entender que realmente es sencillo que se pueda aplicar este sistema de gestión de seguridad y que se pueda lograr la formalización de estos sectores, especialmente si hablamos de la pequeña minería. Para que nosotros podamos lograr esto que queremos, necesitamos el liderazgo dentro de la organización. Y tenemos que ver qué tipo de liderazgo tenemos para que podamos ver si esto va a caminar o no. Porque no serviría de nada que tengamos un ingeniero de seguridad de la organización, que tengamos procedimientos, que tengamos estándares, si al final la cabeza dentro de la organización no le interesa, ¿no? Porque si tenemos todos los documentos, pero quien está al mando no da el ejemplo o no da los medios para que se pueda construir esta cultura de seguridad o de repente adquirir los equipos que se necesitan o capacitar al personal, esto no va a funcionar. Así que primero hay que trabajar con el liderazgo dentro de la organización, que se comprometa y luego de eso el resto del equipo también se va a poder comprometer y se va a lograr el objetivo. Además, vamos a proporcionar también algunas herramientas prácticas para que se pueda impulsar esto de cómo tú puedes lograr esta formalidad y cómo tu sistema de gestión de seguridad te puede abrir puertas para que puedas seguir logrando más cosas. Si nosotros hablamos de pequeña minería, la verdad es que tenemos un rango grande dentro de lo que es el Perú. Nosotros hemos trabajado también con algunas pequeñas minerías, bueno, con varias en realidad, en varios sectores del Perú, no solamente aquí en Arequipa, sino también algunas en Puno, Juliaca, en Aplao, entre otras ciudades, ¿sí? En Majes. Y realmente se ha visto el crecimiento en todos estos años, con algunos de ellos hemos estado ya años trabajando, con otros hace algunos pocos, pero el cambio que ellos tienen es paulatino, y da gusto ver cómo crecen ellos y crecemos nosotros a la par. La pequeña minería y la minería artesanal representan una fuente significativa de empleo directo, pero también es indirecto dentro del Perú. Además, esta participación que tiene esta pequeña minería fortalece la economía local del lugar en el que está. Y también va a fomentar el comercio dentro de las entidades, ¿no? Dentro de las organizaciones. Y de cierta manera va a promover una estabilidad socioeconómica, especialmente en estas regiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos algunos riesgos operacionales, sociales y ambientales cuando estamos en la informalidad, ¿no? Informalidad. Es como, tenemos que ver cuáles son las ventajas, pero lo vamos a hacer de manera paulatina, ¿no? ¿Cuáles son estos riesgos operacionales si estamos dentro de la informalidad, dentro de este sector? Tenemos primero los operacionales, que quizás no vas a tener los equipos adecuados y vas a tener prácticas inseguras y la ausencia de planes de manejo de riesgo y condiciones laborales precarias. ¿Cierto o no cierto? Porque estamos en informalidad. De repente hay trabajadores que van, hacen sus actividades y no les dan cascos, no les dan EPPs, ¿no? O de repente sí les dan, pero las condiciones no son las adecuadas. Quizás estás trabajando en un lugar bajo todo el sol. Entonces, hay que ver todas estas alternativas, todo lo que nos puede pasar alrededor. Además, también podemos tener riesgos sociales, como conflictos con comunidades, explotación laboral, trabajo infantil y economías ilegales, como la minería ilegal, ¿no? Como la minería ilegal. Y esto de la minería ilegal sí existe, y es cierto, y sobre todo es peligroso. Yo les cuento una anécdota así súper rápida. Cuando estaba en la universidad, un hermano mío que estudiaba también a la par, menor que yo, otra carrera, desaparecieron de su grupo de amigos, 4, porque se fueron a presentar a unas prácticas en un pueblito ahí alejado, y ellos estudiaban una carrera de ingeniería. Se fueron a las prácticas y lo que vieron allí fue realmente terrible. Porque tenemos que hablar de lo bueno y también de las cosas que podrían pasar. No todas las personas son buenas, eso es cierto, ¿no? También hay, así como hay empresas que cumplen con todo, hay empresas que no cumplen con todo. Y las condiciones laborales eran realmente terribles, terribles. E inclusive, un conocido mío, muy cercano,
tuvo que ver morir delante de él a un señor mayor porque estaban trabajando en un socavón, en una minería informal, y con un taladro el señor fue atravesado por el costado. Este conocido mío estaba solo con él porque solo ingresaron los dos a un lugar peligroso y lo tuvo que sacar en la carretilla. Cuando el señor salió, ya estaba muerto y solamente le decía que cuide a su familia. Imagínense el trauma para esta persona. Imagínense la tragedia y la pérdida para la familia de este señor mayor. E imagínense el dolor que habrá sentido esta persona al sentir atravesado su cuerpo por esta herramienta. Por eso es importante que nosotros también veamos, que podamos darle, si somos los empleadores, que tengan las condiciones adecuadas las personas que van a estar en nuestro equipo de trabajo. Y si somos las personas que vamos a realizar las actividades, también tienes que ver bien el lugar en el que estás, pensando también en que tienes una familia o que tienes una mamá. Todos somos hijos o hermanos o primos o amigos o conocidos. Siempre hay una persona a nuestro alrededor que puede sentir en algún momento tristeza si no estamos. Y en esto de la minería ilegal hay muchas historias de las cuales he podido escuchar y que lamentablemente sucede. Y es una realidad que se da en el Perú. Y es una realidad que quizás no es fácil de hablar, pero se tiene que decir lo que está sucediendo. Entonces, aparte de todo esto, también pueden ver riesgos ambientales, como la contaminación de las fuentes hídricas, cuáles son los químicos que estás utilizando para poder procesar lo que tú estás trabajando dentro de esta minería, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Hay deforestación, no hay deforestación? ¿Se hace el uso indiscriminado del mercurio? ¿Cómo estamos gestionando estos recursos que tenemos? Tenemos que analizar cada una de estas cosas. Estos riesgos van a limitar la sostenibilidad del sector y afectan al proceso de transición hacia una minería formal y, sobre todo, responsable y segura, que es lo que se quiere, que sea responsable y segura. Pero ¿cuáles son entonces los principales desafíos en seguridad y salud ocupacional? Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Porque hay muchos temas que se puede abordar para que se pueda llegar a este tipo de formalización, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la seguridad y salud ocupacional. Los principales desafíos, bueno, uno, la informalidad y la baja implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esto no siempre es porque no quieran hacerlo. Algunas veces es por falta de conocimiento, ¿no? Solamente conocen parte de la normativa y si es que la conocen y saben cómo se llama, no saben cómo aplicarla. Porque la normativa nos dice qué es lo que tienes que hacer, pero no te dice cómo lo tienes que hacer, ¿no es cierto? Y entonces ahí entramos los que somos los asesores o las personas que nos dedicamos a esto del tema de seguridad en este campo, para que te podamos dar algunas pautas y te podamos guiar en este camino, que la verdad no es tan complicado, solo hay que entenderlo desde un inicio. El otro desafío que también se ha podido ver en todos estos años es que tienen una cultura reactiva frente a los incidentes. Y esto es algo que al inicio es difícil de poder cambiar, ¿no? Porque solo reaccionamos. O sea, me tiene que pasar para que recién, oye, aquí tenemos que tener ese 7R, ¿ya? Recién, porque me pasó el accidente, ¿no? Dentro del trabajo. Tenemos que tener ese 7R, ahora sí, tenemos que tener ese 7R. Oye, hay que llenar el hiper, sí, hay que llenar. Recién, porque pasó el accidente, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a que no seamos reactivos, sino que seamos proactivos y que lo hagamos antes de. También puede ser la carencia de liderazgo visible y comprometido. Lo que decía al inicio, si la cabeza no está comprometida con esto de seguridad, va a ser un poco complicado. Vamos a seguir haciéndonos los de la vista gorda, ¿no? Como decir, no he visto nada, continúa con las actividades. Y vas a permitir que sigan haciendo las actividades de llenar su hiper, ¿no? Que no reconozcan la zona de trabajo para ver si hay peligros o no hay peligros. Entonces, todo va a comenzar desde el líder del equipo. Porque si tú tienes 10 supervisores de seguridad, pero como líder no estás comprometido en seguridad, la seguridad no va a caminar al menos al 100%. Puede ser que estés dando ahí algunos pasitos, pero si no estás comprometido va a ser complicado que siga reflejándose ese esfuerzo que pueden estar haciendo los ingenieros de seguridad por implementarlo de seguridad en este lugar de trabajo, pero no se van a comprometer el resto de colaboradores, porque lo que van a decir es, pero si el jefe no lo hace, ¿no? Entonces hay que ver también el tipo de liderazgo. Y sobre todo, otro punto que es también así, que se repite bastante, es la falta de capacitación continua y equipos de protección adecuados. No capacitamos al personal, no les damos los EPPs que requieren o los equipos que requieren, ¿no? Porque tú le puedes dar el casco, los lentes, los zapatos de seguridad y los guantes, pero le diste un taladro que no funciona, que no le has hecho ni mantenimiento hace 3 años, que cuando lo prendes los cables están todos pelados. Entonces, ¿de qué sirve que la persona esté con todos sus EPPs si el equipo que le estás dando está, diciéndolo en palabras coloquiales, win, digamos, ¿no? Como dicen. Entonces tenemos que ser también coherentes y ver que ambas cosas vayan de la mano en la medida de las posibilidades de la organización. No significa que vamos a invertir grandes cantidades de nuestro presupuesto. Pero ¿qué es cultura de seguridad? Para que podamos entenderlo un poquito más, ¿no? Porque ya hablamos de más o menos cuáles son los retos y el liderazgo y lo que interviene. Pero vamos a hablar de la cultura de seguridad. Aquí vamos a ver dos definiciones. Una, es un conjunto de valores, actitudes, percepciones y competencias compartidas que determinan el compromiso y el estilo de una organización en seguridad. El compromiso y el estilo, ¿no? Si vamos a diferentes organizaciones, cada uno tiene la manera en que va a dirigir su sistema de gestión de seguridad, las dinámicas que utiliza, la forma en la que las difunde, los documentos, ¿no? Y es más, la energía de este equipo de trabajo se nota, ¿no? La vez pasada estaba capacitando dentro de una unidad minera en Antamina, el tema de coaching y PNL. Fui personalmente yo, y el equipo de trabajo tenía una energía, ¿no? Y me sorprendió que cuando me dieron su manual de seguridad, su reglamento interno, tenía un lobo en la portada, ¿no? Un lobo en la portada. Y ellos se identificaban como una manada. Y no era solamente idea del ingeniero de seguridad, porque esta capacitación fue para todos los directivos y los gerentes de cada área de esta empresa grande, y eran como 20. Y cada uno de los gerentes tenía esto, ¿no? Esta cultura de somos manada, somos equipo, y es la filosofía que esta empresa tiene. Entonces, cada centro de trabajo tiene esta filosofía y tiene su cultura de seguridad. Tú ves cómo lo manejas de la mejor manera. Ellos creen mucho en el coaching, en el PNL y en estas herramientas, y fue lo que se empezó en aquella ocasión. Pero hay otras entidades que dicen, yo lo manejo de esta manera, no soy tanto de gráficos, pero sí tenemos dinámicas y hacemos sketch y hacemos esto. Entonces, va a depender mucho de cómo tú vas a conseguir este estilo para que puedas conseguir el compromiso dentro de y que puedas formar esta cultura de seguridad que se alinee a la que tú quieres, a los valores que tú tienes.
Y bueno, y en minería, ¿cómo lo vemos la cultura de seguridad? Es un comportamiento seguro, tenemos las normas claras, tenemos un liderazgo visible y sobre todo un aprendizaje continuo. Así es como lo podemos ver, si lo queremos resumir en cuanto a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Pero ahora, si ya tenemos, digamos, un sistema de cultura, o tú sientes que ahorita ya tienes un sistema de una cultura de seguridad dentro de tu organización, pues entonces, esta cultura que tú tienes, ¿en qué etapa está? ¿Está madurita? ¿Está intermedia? ¿Cómo la ves? ¿La estás trabajando? Pues entonces, para eso tenemos una herramienta. Y la herramienta es el modelo de Parker o Hudson. ¿De qué nos habla este modelo? Tiene estas etapas: patológica, reactiva, calculadora, proactiva y generativa. ¿Sí? Pero ¿cómo es esto, ingeniera? Pues fácil. Aquí, en este grafiquito, porque hemos dicho que hoy día lo vamos a hacer súper práctico y sencillo, porque así se tiene que entender la seguridad. No es que nos compliquemos, es comenzamos de lo simple y luego poco a poco vamos a ir agregando más cosas. ¿Qué nos dice la patología? Para que puedan ir identificando en qué etapa está la madurez de tu cultura de seguridad dentro de la entidad en la que estás tú actualmente. Para que lo puedas ver. Patología, cuando no hacen absolutamente nada, ¿no? Patológica. No hago nada, pasó un accidente reciente, pero me quedo ahí. No vimos nada, hacemos lo de la vista gorda, no lo sé. Se voltea, ¿no? Reactiva, se actúa cuando recién pasa algo. Pasó un accidente, recién, oye, hay que hacer el IPE, hay que hacer la política, va a venir SINAFIR, compra el SSTR, realiza los exámenes médicos a los trabajadores, ¿no? Recién, oye, hay que ver las capacitaciones, ¿no? Hay que hacer las capacitaciones una vez. El accidente pasó en mayo del 2025 y les quieren comprar un certificado con capacitación de marzo del 2025, ¿no? Entonces, eso es algo que no se tiene que hacer. Sistemática. Hay una forma sistemática de que puedan hacer la prevención. Proactiva. La seguridad y la salud son las prioridades, es primordial. Están allí, ¿no? Así, ¿qué mejoramos? ¿Qué hacemos? Y la generativa, la seguridad y la salud son un valor de la organización. Ok, aquí este es un cuadrito resumen y ahora tu tarea es ver en qué etapa estás tú dentro de tu cultura de seguridad dentro de tu organización. Pero para que lo tengamos aún todavía mucho más claro, aquí tenemos un poquito más extendido el concepto de cada una de estas etapas de esta escala. La cultura patológica, ¿qué dice? Nos implica que la organización solo percibe la prevención como algo costoso, ¿no? Más bien como un estorbo. Por eso en el dibujito, ¿qué nos decía? Que no se hacía nada, ¿no es cierto? La patológica no hace nada. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Ellos consideran en su cultura de seguridad que es algo costoso y que en realidad la seguridad es un estorbo, ¿no? Por eso es que no hacen nada. Pero ¿qué nos dice el enfoque reactivo? Lleva a que la organización responde solamente cuando aparecen los problemas de seguridad, ¿no? Lo que decíamos en el dibujito, o sea, actúa cuando pasa algo, ¿no? La reactiva. Pasó el accidente, ahí nos ponemos las pilas, todo el mundo se mueve. En las organizaciones formalistas, la seguridad se concibe únicamente como una serie de normas y se organiza mediante sistemas de gestión de prevención que se evalúan con indicadores de resultados, ¿no? Pero es como que solamente nos vamos únicamente a la normativa, ¿no? Normativa. El indicador viene, va, ¿no? Y quizás nos encerramos un poquito solamente en cuanto a cumplir la normativa y no vemos el global de lo que puede pasar. Si nos vamos al escalón proactivo, la organización se esfuerza por involucrar activamente a los trabajadores, a los colaboradores, porque tiene que iniciar la seguridad de ellos también, ¿no? En la gestión de la prevención. Y si nos vamos a lo que es el nivel generativo, que ya es el último de esta escala, entonces aquí, ¿qué nos dice? Que tiene que utilizar, tiene un desafío crónico por la salud y seguridad y utiliza indicadores de desempeño o de esfuerzo preventivo. Y la prevención es un valor compartido y asumido por todos, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa crees tú que debería estar tu cultura de seguridad dentro de la organización? ¿Y en qué etapa identificas tú de manera real que estás dentro de tu cultura de la organización? Y ojo, si tú estás en la etapa patológica, no significa que sea el fin del mundo tampoco, porque si ya identificaste que estás en esta etapa, significa que ahora tienes que comenzar a hacer algo para que puedas ir avanzando de etapa en etapa, escalón a escalón, para que puedas llegar a donde tú quieres estar. Pero si has identificado que estás en la etapa patológica y ahora dices, no voy a hacer nada, pues ahí sí hay un problema, ¿no? Ahí sí hay un problema, porque de lo que se quiere es que siempre mejoremos un poco más. Entonces, que vayamos avanzando paulatinamente y también de acuerdo a la realidad de la organización. Muy bien, ahora, para que se pueda implementar esta escala y todo lo demás y que puedas llegar a la formalidad también, necesitas tener unas competencias clave, porque hablamos de que todo comenzaba por el liderazgo. ¿Y qué tendría que tener este líder? Tendría que tener una comunicación efectiva, una empatía y gestión emocional, también promoción de valores de seguridad. Además, también tendría que tener una capacidad de movilización y herramientas de coaching para el liderazgo operativo, que es lo recomendable, y adicional, inclusive, herramientas de PNL. Pero esto realmente es opcional, digamos, ¿no? Las dos últimas. Pero todo va a comenzar, y creo que lo principal sería que tengan la comunicación efectiva y que sobre todo haya la empatía y la gestión emocional. Porque tenemos que entender que las empresas llegan a donde tienen que llegar por el equipo de trabajo que lo conforma. Que si somos una sola persona podemos hacer algo, pero si tenemos un equipo de trabajo, entonces avanzamos mucho más rápido, ¿no? Es como un carrito. Una parte es el volante, otra parte es el motor, otra parte son las llantas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una llanta se desinfla? Pues vamos a avanzar en el carrito, pero como que no vamos a avanzar bien, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer que todos estemos comprometidos y para eso necesitamos trabajar también en el liderazgo dentro de la organización. No solamente es llegar y dar órdenes. Y algo que es un problema en el área de seguridad y que varios de los ingenieros o ingenieras lo han compartido conmigo. Y en una conferencia que di en la UNSA, el mes pasado me parece, en un congreso se me acerca una señorita, bueno, no, se paró a hacer la pregunta y dijo que ella es ingeniera de seguridad, recién está en su primero o segundo año en esta carrera, y el jefe le había dicho que como es mujer, no puede mandar a los operarios. Y yo digo, entonces, ¿para qué la contrataste de ingeniera de seguridad? Si la vas a desautorizar delante de todos. Entonces, no estamos siendo coherentes. Ese tipo de liderazgo es el liderazgo que se tiene que trabajar. Es el ejemplo perfecto de que si la cabeza no está comprometida, el resto del equipo tampoco. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que los colaboradores de esta empresa, y que todavía es una empresa constructora, le iban a hacer caso a la ingeniera de seguridad? Y todavía lo que más impactó en este comentario es que le dijo, no, ni siquiera le dijo, quizás porque estás recién aprendiendo, recién egresado, no, le dijo, porque eres mujer, no puedes ser ingeniera de seguridad. ¿Esa persona la consideran ustedes un líder? ¿Mm? Entonces hay muchas cosas que hay que trabajar dentro de las organizaciones y comienza siempre por el líder que tenemos dentro de la empresa.
Y hay que saber en qué momento... Sí. Disculpe, Carlos, tenemos 4 minutos para terminar la exposición, por favor. Ok, perfecto. Vamos a avanzar entonces súper rápido con lo que nos falta. Gracias, Raúl. Para que tengamos claro de que todo depende del líder que tengamos. Entonces, ¿necesitamos implementar un sistema de gestión? Sí, para que podamos comenzar. ¿Es difícil? Aquí lo vamos a hacer súper resumido, porque aquí hay un súper resumen de cómo implementar un sistema de gestión. Recordemos que si estamos en pequeña minería, nos aplica el Decreto Supremo 024-2016, ¿no es cierto? Que ha sido modificado por el 2017 del 023 y por la 23 del 2017 y la 034 del 2023, ¿no? Son las modificaciones que tenía ese decreto. Pues bien, pero tenemos aquí una normativa de apoyo, porque nosotros, ¿qué ventajas tenemos si implementamos este sistema de gestión? Lo vamos a decir súper rápido, un cumplimiento legal, ¿no? La base de todos y la mamá, la 29783. ¿Qué más? Disminuye la rotación de personal y el ausentismo laboral, porque tú le estás dando los equipos, los EPPs, porque te estás preocupando por ellos, los estás capacitando, ¿no? Estás haciendo los monitores ocupacionales para que veas que se está cumpliendo con la normativa, la silla es adecuada, la computadora, la postura es adecuada o no, la iluminación del lugar en el que estás es la adecuada, entonces tú le das todo eso y vas a hacer que disminuya la rotación. Además, mejora la imagen y credibilidad de la empresa, ¿sí? Y esto te abre muchas puertas. Oye, esta empresa cumple con estos sistemas de seguridad, hay que homologar, ¿no? Y es más, si tú estás en pequeña minería, te aseguro que tú exportas, ¿no es cierto? Y te van a abrir inclusive más oportunidades porque las empresas de afuera te piden cierta documentación y alguna de ellas también es seguridad. Entonces, que te abre más puertas no solamente dentro de otras ciudades de Perú o empresas como el Perú, sino también con empresas del extranjero. Ahora, ¿qué más? Ayuda en la productividad, porque las personas se van a sentir más contentas trabajando contigo, porque se sienten más protegidos y más valorados. Ahora, y esta frase, ¿no? Que ayudamos a mejorar la productividad con seguridad. Esto es como un lema que tenemos en ILSC, porque es la organización que lidero y que los consultores lo tienen en cuenta. ¿Cómo implementas tu sistema de gestión? Facilito y resumen, porque ya hablamos de qué es lo que se necesita. Y si tú tienes ya la convicción, o de repente ya lo tienes implementado, pero si no, aquí vamos a hablar de algunos pasitos y en la ARM 050-2013. En esta ARM tú encuentras una base para que puedas implementar. Y esto te ayuda en todos los sectores. Luego lo puedes ir puliendo dependiendo si es el sector en el que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a pasarnos a los pasos. Lo primero que necesitas es la estructura, porque si tenemos un índice, ya podemos realizar nosotros eso. ¿Sí? Lo primero, el alcance, a quién va, dentro de la organización, también a las subcontratas que ingresan, no solamente a nosotros, a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores. Elaborar una línea base, que tengas tu política, tus objetivos y metas, que tengas tu comité de seguridad y seguridad de trabajo, si es que tienes más de 20 trabajadores, si tienes menos un supervisor de seguridad y seguridad de trabajo, que identifiques tus peligros y tus riesgos, que tengas tus responsabilidades de todos los integrantes, capacitaciones de seguridad, tienes que tener tu programa de capacitaciones de seguridad, de liderazgo, de salud mental, de salud ocupacional, de tus monitoreos, que tengas tus procedimientos, tus inspecciones internas y, por supuesto, también sobre salud ocupacional. ¿Qué más? Vas a hablar sobre clientes subcontratos, que tengas tu plan de contingencia, que hagas la investigación de accidentes, ahí tienes también tus procedimientos, las auditorías internas, las auditorías externas, las auditorías inopinadas, las auditorías programadas, que tengas tus estadísticas y que implementes también tu plan. Ahí tienes 17 pasos que están súper resumidos y que si tú quieres más detalle lo puedes encontrar en la RM 050-2013 para que puedas tenerlo en cuenta. Entonces, en LinkedIn también comparto esta información. Si tú deseas, nos podemos seguir en LinkedIn como Carol Aguilar. ¿Y cómo integramos esto de la SST en la ruta hacia la formalización? Pues fácil. Primero, la SST lo tienes que tomar como un eje estratégico dentro de la formalización de la minería. Incorpora tus estándares mínimos de seguridad. Para eso básate en el Decreto Supremo 024-2016, que ya les dije que ha sido modificado. La última modificación ha sido la 034 del 2024, que ustedes también lo pueden tener, ¿no es cierto? Y que tengas las buenas prácticas, documenta todo lo que tienes dentro de la organización, recuerda tus procedimientos operativos y, por supuesto, también tienes que tener tus indicadores, la tasa de frecuencia y severidad, reporte de actos y condiciones subestándares, tus auditorías internas y externas, las capacitaciones técnicas que les vas a dar a tu equipo de trabajo y si es que vas a hacer también para que tengas esta transición, tienes que tener la seguridad como parte de tu modelo de negocio y que planifiques con enfoque de mejora continua. Las recomendaciones para poder terminar, que tengas un diagnóstico inicial de riesgos, una capacitación basada en competencias, la implementación gradual y el liderazgo participante. Esta frase, para que ya podamos dar por finalizada esta ponencia, existe al menos un rincón del universo que con toda seguridad puedes mejorar y eres tu mismo ideal. Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias, Cora, por su excelente presentación. A continuación, vamos a dar por el pase del panel Eddie Huanca, presidente del capítulo de ingenieros